Buenos días. Hoy 23, ¿qué fecha es hoy? Domingo 20. Hoy 20 de octubre del año 2024. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con el título de la misma, que es aquí está. Abraham y Lot, derechos familiares. Es la sesión número 3. Como siempre, vamos a iniciar con el material de Lightwife en español sobre este tema. El post que nos trae en la portada este material es el siguiente. Idea central. Confía en Dios cuando te desafían tus derechos o posesiones. Aplicación para la vida. Hoy en día el mundo está centrado en el interés por las cosas materiales y prosperar económicamente es la medida del éxito para muchos. La riqueza representa un estándar que generan admiración y envidia. Sin embargo, existen muchas otras cosas que trascienden lo material y realmente son una evidencia de una prosperidad integral. Es limitado medir la verdadera bendición de Dios solo por medio de las posesiones. La verdadera prosperidad viene mediante una relación de obediencia a Dios y una búsqueda genuina de su aprobación, lo que conlleva su intervención en nuestras vidas, asegurando que todo se suple y que nuestro crecimiento se desarrolla andando de su mano. Debemos evitar que nuestro mayor tesoro sea terrenal. De esa manera nadie ni nada puede afectarlo ni despojarnos de éste. Nadie puede quitarte lo que Dios te dio y su provisión trasciende lo que nosotros podemos calcular. Abraham descubrió que solo experimentando su gracia de forma perfecta, si confiamos y obedecemos plenamente en Él. Muy bien, vamos a ver el porqué de esas aseveraciones. En la versión inglesa nos dice esta lección lo siguiente. Habrá casi cualquier fuente de medios sociales nuevos, medios o medios tradicionales, y encontrará una plataforma inundada de conflictos, debates y rivalidades, especialmente durante un año electoral, como este parece que es el discurso civilizado, y la escucha se han convertido en un arte perdido. Sobre todo con gente como Elon Musk, que utiliza deliberadamente teorías conspirativas. La historia de Abraham y Lot demuestra que algunas cosas de la naturaleza humana nunca cambian. Muchas veces hemos escuchado a la gente decir: si no te defiendes, ¿quién lo hará? Es la tendencia a la autopreservación la que suele reinar en las relaciones. Como diría un consejero familiar, ¿quieres tener razón o quieres casarte? A veces tener razón, ser el favorito o ganar la batalla por la prosperidad simplemente no vale la pena. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que debemos ser artífices de la paz, que nuestras relaciones personales y familiares a menudo exigen sacrificios, una fe como la de Cristo y una confianza caritativa en Dios, en que resolverá las cosas a su manera y en su tiempo. Eso, desde luego, para los que son creyentes. Si usted no es creyente, pues simplemente no va a considerar esto y se va a aferrar, como dicen, a su macho.
En el post vemos un campo con algún ganado en un lado y con una barda. Hay gente que se obsesiona con las bardas, no quiero decir nombres. Muy bien, vamos a ver ahora la palabra. Génesis 13, del 5 al 8. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Ellos habían salido de Egipto y les había ido, la verdad, muy bien. 6. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Los problemas entre la familia ya existen desde aquel tiempo. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños que Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. ¿Israel fue expansionista desde el principio? Sí. ¿Por qué? Porque llegaron a un lugar en donde ya había bastantes pueblos. Entonces, ¿ocuparon ese pueblo? Sí. En la historia sí lo muestra. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces de hacer esto? Decir, ¿para qué pelear si somos parientes? Al contrario, pareciera que entre más parientes es, más ganas tienen de pelear. Yo conozco algunas familias, incluyendo la mía, que así les encanta. Bueno. El post vemos aquí, ya saben que no sabemos cómo era en la realidad Lot y mucho menos Abraham. Aquí en su momento Abraham era tío de Lot, para que sepan la diferencia de edades. Vamos a ver ahora el contexto. El primer punto se llama Lecciones de liderazgo. En la Biblia de liderazgo de John C. Maxwell nos dice que de los versículos 7 al 15 se podría titular Abraham toma el camino elevado. Abraham y Lot tenían tantas posesiones que llegó un punto muerto en donde hubo conflictos entre sus pastores. Versículo 7. Abraham renunció a la avaricia y no quiso hacer las cosas a su manera, pese a que él fue el invitado por Dios y Lot se unió después. Entonces Lot era invitado, no era el líder principal por Dios. Pero en lugar de eso practicó la ley de la adición, sirviendo a su sobrino, y permitió que él eligiera el terreno que quisiera. ¿Era egoísta Abraham? Aquí demostró que no. Ya siempre he dicho que tiene sus detalles a veces muy drásticos este hombre, pero bueno, aquí se está portando bien. Abraham tomaría cualquier terreno que Lot no tomara. Él sirvió generosamente y sacrificadamente, renunciando a lo que podría haber sido suyo. Y lo hizo porque valoraba más sus relaciones que sus posesiones. Versículo 8. Cuando nosotros valoramos más lo que tiene una persona, o lo que dejó, o lo que hizo, etc., y no valoramos lo que es la persona, y no queremos en su momento estar o amar a la persona, pues simplemente nos interesa más lo material. Reconocía que tenían más terreno que el de Lot, que él o Lot necesitaban. Versículo 9. Creyó en que Dios estaba en control y le haría justicia al final. Versículos 12 y 15. Es un ejemplo de un líder que toma un camino elevado. Estos creen que la vida es demasiado corta para llevar la cuenta. Estos líderes de camino elevado entienden que Dios es el mejor proveedor para ellos de lo que son ellos mismos. La decisión de Lot lo llevó a Sodoma. Y todos sabemos qué le pasó a Sodoma.
Allí Lot y su familia experimentaron una vida amarga. Abraham, por el contrario, oyó de parte del Señor y recibió una promesa abundante. Esto también se relaciona con Mateo 14 del 1 al 14. Aquí vemos a Jesús cuando se entera de la ejecución de Juan el Bautista. Se retira de sus discípulos, hace duelo y obtiene perspectiva. Y pese a esto, Jesús sintió compasión hacia las multitudes y comenzó a sanar sus enfermedades. Uno de los mejores remedios a nuestro sufrimiento es servir a otros. El liderazgo de servicio se convierte en una solución para el que sirve como para el que es servido. Si usted tiene conflictos, sirva. Si usted en su momento ayuda a las personas, no espere que se lo van a compensar, eso quítese la idea. Pero ayúdelos, porque también Dios tiene y Dios se le está acumulando verdaderos tesoros en el cielo, y eso es nuestra esperanza escatológica. Muy bien. Versículos del 5 a 8. En el libro Comentario Bíblico de Moody del Antiguo Testamento de Charles F. Pfeiffer, editorial Portavoz, nos dice que al salir de Egipto, Abraham era muy rico. Cuando hubo conseguido la renovación de su comunión con Dios, tenía ganado, oro y plata. El grupo de Lot y de Abraham se enfrentaron, discutieron, forcejearon y se pelearon. Maribá, que es la palabra hebrea, en hebreo significa contienda. En la palabra se estaban peleando ahí porque era mucho ganado para tan poco terreno. El justo tío no permitiría que continuara una conducta tan indigna, porque eran hermanos, lo que dice el versículo 8, o parientes, como lo tienen otras versiones. Un comportamiento así no era propio de representantes de Dios. Cuando se pelean hermanos es lo que pasa. No hay que pelearse con hermanos. ¿Por qué? Porque no es propio de representantes de Dios. En el texto Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que la riqueza que obtuvo en Egipto contrasta con la hambruna por la cual huyó allá. Esto es Génesis 12:10. Lot también salió de allí con riquezas. Duraron allá más de un año y sus rebaños necesitaban agua y pastos. Entre Betel y Jai, Abraham invocó el nombre del Señor, versículo 4. Los recursos de Canaán eran limitados, aún con lluvias. Los rebaños de Abraham, Lot, fereceros y cananeos competían por el agua y el pasto. Fereceos y cananeos estaban antes que los israelitas. Entonces, literalmente, los invasores eran los israelitas. Ahora, fereceos y cananeos no eran árabes. Los árabes llegaron hasta el siglo VII después de Jesucristo. Entonces, no pueden decir que tienen derechos históricos sobre esas tierras. Al ver esto, propuso una separación pacífica, dándole la oportunidad de que Lot escogiera la tierra que quisiera poblar. Ninguno de ellos era dueño de aquella tierra, serían seminómadas, habitando en tierras y tenían ganado menor, que son ovejas y cabras, en el que podían pastar en un lugar hasta agotarlo para luego ir a otra parte. En el gran diccionario enciclopédico de animales y plantas de Antonio Cruz, editorial CLIE, nos dice que las ovejas son Ovis orientalis aries, es un mamífero rumiante que camina sobre pezuñas. Fue domesticado desde la más remota antigüedad para usarlo como ganado. En hebreo hay 6 palabras para referirse a los pastores y sus rebaños, y demuestra la importancia de esa actividad. A la cabeza de las ovejas se le llama sej,
incluso relacionada con sacrificios, y a la referencia a animales puros e impuros. A la oveja madre es Rachel, al semental apto para el sacrificio es Agil. Los corderos recién destetados, esto es cuando dejan la leche materna, de 1 a 3 años, que se sacrificaban durante la Pascua, se llamaban Keves. Los que se alimentaban de leche materna eran Talej o Teli. La oveja de Palestina es la bujaria. Muy bien, desglose. Dios no condena las riquezas materiales, no se opone a la capacidad para obtenerlas y disfrutarlas, pero sí cuando se valoran más que lo demás, cambiando el sistema de valores que Dios estableció. Lo puso al frente del huerto. La prosperidad es el producto del trabajo y de una administración responsable, pero nuestra vida no puede girar alrededor de ellas. Cuando importan más las riquezas que el ser humano en sí, entonces hay avaricia. El amor a las riquezas da pauta para muchos problemas interpersonales. Siempre vienen acompañadas por el afán de tenerlas, el temor de perderlas y la culpa de utilizarlas. Se necesita madurez emocional y espiritual para evitar que se nos afecte negativamente por la avaricia y el egoísmo. A menudo ese amor a lo material toma el lugar de Dios y provoca una vida desenfocada y esclavizada por el deseo de tener más y más. Muchos sacrifican las relaciones familiares por la riqueza material. Cuando sucede eso, son avariciosos y literalmente son idólatras. ¿Por qué? Porque ponen algo material por encima de Dios. Las relaciones familiares son mucho más valiosas que los bienes materiales. Cuando se valoran más estas sobre aquellas, es uno de los errores más comunes relacionados con la riqueza. Muchas personas tienen riquezas, pero no tienen con quién compartirlas. Un hombre de corazón saludable hará de su familia su mayor riqueza. Todo lo material es pasajero, nada se lleva al morir. El legado que perdura son las relaciones interpersonales sólidas y llenas de buenos momentos, donde las lecciones de vida se pasaron de generación en generación. Cuando le damos más importancia a los bienes que a las personas, somos idólatras, como le quieran o se quieran llamar. Vamos a ver ahora las preguntas. Ya saben que la primera son en la del español y la segunda son del inglés. En español, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? En lo personal, mi familia, que es mi esposa, es lo único que tengo como familia. Y una hija y una nieta a la cual quiero mucho. Fuera de ahí, pues, salvo 2 hermanos, pero fuera de ahí, no tengo más familia. Bueno, en mi iglesia también, sí los quiero. ¿Quién en tu círculo realmente lleva la competencia al siguiente nivel? Afortunadamente en el mundo cristiano, pues no importa la competencia. Lo que importante es el servicio. No estamos aquí para competir con nadie. Porque nuestro ministerio, al menos este ministerio, no está en competencia con ningún otro. Y no me importa una competencia. Porque lo que interesa es servir a Dios. No se ha monetarizado ni se va a monetarizar este ministerio. No me interesa hacerlo. ¿Por qué razón? Porque es simplemente aportar algo de cultura al mundo cristiano. La siguiente, la 2. ¿Qué debería pasar en tu vida para considerar que alcanzaste el éxito? En lo personal, puedo decir que ya no hay más grandes metas que pueda ambicionar en esta edad de mi vida. Son 63 años.
Profesionalmente he hecho todo lo que he querido. En el aspecto emocional estoy en una relación estable. En el aspecto espiritual estoy en una iglesia que me está gustando, que me da responsabilidades y me agrada. En el aspecto humano o físico, pues estoy con las dolencias propias de la edad, pero me siento contento y gozoso de que Dios no me ha dejado, no me ha abandonado. ¿A dónde ve usted que las posesiones causan conflictos en el mundo actual? Las guerras surgen porque un loco, por ejemplo Putin, quiere quedarse con territorio de Ucrania. Y Rusia pues tiene muchísimo territorio. Pero la ambición de tener más poder, de tener más territorio, hace que haya conflictos. La Franja de Gaza se le ocurrió en su momento masacrar a ciudadanos judíos. Israel no se va a quedar con las ganas de vengarse y se ha vengado. Y se va a seguir vengando hasta que ya esté segura su frontera. Entonces todo surge por disputas territoriales. Y eso se traduce en cosas materiales. Muy bien, vamos a continuar. Ahora va a ser de los versículos 9 al 11. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Esto le dijo Abraham a Lot. Lot levantó la vista y observó que todo el valle de Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hizo Lot? Pues aprovechó, se agarró la mejor tierra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. En una palabra, Lot era un aprovechado. Sí, era un aprovechado. Aquí vemos en la imagen. Este es un atlas bíblico de Tyndale, de Barry G. Beitzel, editorial Tyndale, es muy recomendable porque tiene muy buenos mapas. ¿Cuál sería, ¿cuál sería el famoso Jordán? Es todo esto, ahí abarca. Ahora, la parte que escogió Lot era todo esto, todo el lado oriente, todo a su derecha, hasta esta parte. Aquí está Zoar, y en esta parte se supone que estaba Sodoma y Gomorra. Eran Las Vegas de aquel tiempo, entonces, para que tengan una idea cómo se pasaba. Del otro lado era una parte más montañosa, etcétera, y ahí se quedó Abraham. ¿Quién ganó en apariencia con esa elección? Pues lo otro diría, no, pues sí, él se puso más abusado. Pero ¿qué demostró Lot? Ambición. Contexto. Ideal y bondad en el Antiguo Testamento. En el libro Ética Cristiana de Gerald Niemius y James P. Ekman, editorial de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, nos dice, es colombiana, nos dice que el ideal en la representación es la representación de lo bueno que luchamos por alcanzar. Es lo deseable a tal grado que dedicamos nuestra existencia para lograrlo. El ideal único, grande
omniclusivo de su vida. El ideal más alto se llama summum bonum. Cuando una persona tiene un ideal, lo busca ¿qué? Lo busca realizar. Y en eso dedica ¿qué? Toda su vida. No aparece en el material que tienen porque esto viene de Aristóteles. Y es aquel que una persona anhela por su propio valor y en términos de ese bien busca los otros bienes. Aristóteles dijo: si existe un fin de nuestros actos deseados por sí mismo y los demás por él, y si bien a veces no elegimos una cosa en vista de otras, entonces el fin último es el fin soberano. Esto es lo que dice la Ética Nicomiquea. Afirman estos autores que objetivamente nuestra summum bonum Dios nos lo ha revelado y está asentado en su palabra, porque la palabra es la fuente de todo lo moral. Entonces, en el Antiguo Testamento, en donde radican los fundamentos de la verdad, tanto doctrinal como los morales, la verdad teológica comienza con Dios. En el Antiguo Testamento aparecía como YWHW, no sabemos cómo se pronunciaba. El Supremo, el Transmundano, Dios Creador, Todopoderoso, Omnisciente, el Santo, el Soberano, el Perfectamente Bueno, el Misericordioso, el Lleno de Gracia, el nombre que dio a su pueblo para salvación. Entonces, todo eso es ¿quién? Dios. Es el nombre de Dios que se revela y por el cual se relaciona con su pueblo. Entonces se hace un nexo entre religión y moralidad. Es la característica más notable de toda la ética bíblica. Entonces, verdad religiosa y verdad moral son dos aspectos de la misma realidad. Y si el ideal religioso es intrínsecamente moral y el ideal moral es intrínsecamente religioso, el segundo aspecto fue el pacto. Esto es lo fundamental que se daba en el Antiguo Testamento. Esto es, cuando consideraban lo que era la voluntad de Dios como lo que moralmente era lo mejor. Y por esa razón el pueblo judío es tan especial. ¿Por qué? Porque no se deja contaminar en muchos aspectos, dado que lo que busca es hacer la voluntad de Dios. El segundo aspecto fue el pacto. En hebreo es berit con th al final, que hizo Dios con Abraham, Génesis 15. Fue renovado con Isaac y Jacob, 28, 24 y 26, 9 de Génesis, y con Moisés en Éxodo 34, del 27 al 28. Involucra privilegios como responsabilidades. Para el pueblo de Israel este pacto es unilateral. No es el resultado de una consulta, es una iniciativa divina y se basa en la elección divina. Y la moral como religiosa del pueblo de Dios está determinada idealmente por la relación del pacto, porque Israel es el pueblo del pacto. El tercer aspecto es la virtud, es lo que reúne las cualidades de integridad, rectitud y probidad. Entonces la virtud en el Antiguo Testamento es obedecer la voluntad de Dios. ¿Será bueno si obedece el pacto o la ley? Eclesiastés 12:13. TSEDEQ significa Sedek, es rectitud. El hombre obediente es el hombre recto, anda en los caminos de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, como lo hizo Abraham, dado que la obediencia conduce a la felicidad. Salmos 1 y 119. El hombre bueno es santo. Los mandamientos de Dios conducen a la que se llama Kasadosh, santidad,
Levítico 19:2. Significa separado, elevado, por encima de. Da la idea de su separación espiritual y física. Se deriva su significado espiritual y moral. Dios es el único santo, trascendente, majestuoso. Así lo llamaba Isaías. Además, el hombre bueno es sabio, y la sabiduría no es solo prudencia y astucia o sagacidad, es quien conoce y hace la voluntad de Dios. La entiende intelectualmente, ama esa voluntad, no actúa por impulso. En el Antiguo Testamento es una sabiduría condicionada. Solo quien conoce verdaderamente a Dios es sabio. Es el que vive en armonía con el gran plan y propósito de vida para la vida, propósito de Dios para la vida humana. Y se manifiesta en la activa dirección de la inteligencia y la voluntad hacia la realización de la meta divina para él. El temor a él, Job 28:28, Salmos 110:10, Proverbios 9:10. Queremos ser sabios, hay que temer a Dios, hay que conocer a Dios, hay que entender cuál es el plan de vida que Dios tiene para nosotros, y si lo cumplimos, entonces nos estaremos acercando a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Versículos del 9 al 11. En el comentario de Moody, Abraham tuvo el noble gesto de que Lot eligiera la sección que prefiriera de la tierra y que se fuera en aquella dirección, dejando el resto del territorio para Abraham. Lot eligió el valle con riego del Jordán. Había un clima tropical con aguas revitalizadoras del río. El valle, que será Quiquer, del Jordán, era lo suficiente grande como para garantizar prosperidad y abundancia para el futuro. Sodoma y Gomorra estaban en la tierra que eligió Lot y eran extremadamente corrompidas. ¿Cómo iba a crecer una religión espiritual allí? Fue una elección desastrosa. Por cierto, ¿a dónde se estableció Lot? En Sodoma. En una palabra, le gustaba el relajo. Desglose. Abraham fue respetuoso y generoso con Lot. Los conflictos no deben de nublar nuestro deber de trabajar por la paz. Abraham demostró que no era egoísta, ya que permitió que Lot escogiera el lugar donde quisiera habitar. Esa forma de actuar revela la verdadera naturaleza del corazón: generosidad, misericordia y bondad. Deben de cultivarse para que sirvan como antivirus para el egoísmo y la vanidad. Ser compartido demuestra el obrar de Dios en nuestras vidas. Lot fue ambicioso y egoísta con Abraham. Abraham buscó mantener la paz y actuó con generosidad. En cambio, su sobrino escogió el mejor territorio. Abraham puso su confianza en Dios, no en su astucia y egoísmo de su sobrino. Por eso debemos confiar en Dios siempre. Mucha gente es aprovechada y es injusta, pero si confiamos en Dios, será mucho más sencillo soportar la ofensa de otros, porque Dios es la fuente de toda provisión y su mano nos protegerá. Las pérdidas que debemos temer no son las materiales. El conflicto entre los trabajadores de ambos hermanos era por territorio. Abraham comprendió que más importante que el bienestar de los rebaños era la paz familiar. Priorizó su relación con Lot. Los bienes van y vienen. Su valor es pasajero. Pero las relaciones familiares deben ser indisolubles. Debemos valorarlas por encima de cualquier situación o bienestar material. Un alma vale más que cualquier moneda. ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando preferimos las cosas materiales a las relaciones familiares. Pues simplemente llegamos a la conclusión
de que no nos importan realmente las relaciones familiares, nos importan los bienes. Y cuando eso pasa, no funciona la relación familiar. Vamos a ver una pregunta. ¿Cómo nos sentimos cuando nos sentimos abusados? Pues muy mal. Pero debemos pensar, ¿qué importa más? ¿Los bienes o una relación familiar? Cuando decimos me importan más los bienes, pues entonces no sentimos realmente, no valoramos la relación familiar. Los bienes van y vienen. Y cuando entendemos esto, podemos entonces buscar más solidificar una relación que estar pensando en cuánto perdí o cuánto voy a ganar o cuánto estoy por perder, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te has beneficiado cuando alguien pone tus necesidades por delante de las suyas? En lo personal no me ha tocado esta situación muy a menudo, pero en su momento, cuando puedo decir claramente que me ha tocado ver en el caso de mi esposa que ella realmente me ha apoyado en todo momento, y eso, la verdad, aparte del agradecimiento, es la máxima demostración de amor que puedo pedir. Entonces, si aquí digo de que alguien ha puesto en su momento sus necesidades por encima de mis necesidades por encima de las suyas, es con ella. Génesis del 14 al 18. 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. ¿Hacia dónde se había ido Lot? Hacia el oriente. También ahí le dijo que pusiera la vista. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. ¿Por qué son a la fecha solo 17 millones de judíos? Bueno, pero si nosotros los cristianos nos consideramos como también herederos de las promesas de Dios, bueno, ya son más de 2,000 millones, ya contamos. 17. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Ahora, Hebrón estaría más o menos en esta parte. Aquí estaría más o menos Hebrón. Sí, aquí sería más o menos Hebrón. Y aquí sería Hebrón más bien. Y por aquí estaría donde se hizo el altar a Dios. Muy bien, contexto, versículos del 14 al 18. En el libro de René Padilla nos dice que el territorio que escogió Lot fue el valle del Jordán. Abraham se quedó con la tierra de Canaán. 13:12, ya vimos cuál era la tierra de Canaán. Esta sería la tierra de Canaán, toda esta parte.
No era la mejor, no era la mejor. Realmente donde estaba, en esta sería la tierra de Canaán. Donde sí estaba muy bien, diríamos, la tierra, era en el valle del Jordán. La distinción de los dos territorios sugiere que los cananeos estaban en la región montañosa. Entre la tierra que eligió Lot estaba Sodoma y Gomorra. Y se anticipa que en esas ciudades había maldad. 13 del 10 al 13. Entonces Lot no escogió tan bien como supuso. A Abraham Dios le bendijo de su decisión y dijo que le daría esa tierra a él y a su descendencia, incluyendo la tierra de Lot. Después se la cumplió. Al señalar que sería suya toda la tierra que miraba a los 4 puntos cardinales, 13 del 14 al 15, incluía también la que Lot había escogido. Así se aclarará y se expandía la promesa de la tierra prometida, tema fundamental a través de toda la historia bíblica. En ese momento Dios le reiteró la promesa a Abraham con una metáfora hoy clara: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, 13:16. La tarea que le asignó es recorrer todo aquel país que Dios le designó, y esto se cumplió en el reinado de David. En el libro de Moody nos dice que Lot puso sus tiendas hasta Sodoma, versículo 12. Después se mudó a ese lugar, y esos pasos fueron lo que le llevó a ese hombre y a su familia hacia su degeneración y a la destrucción. Entonces vemos que Lot fue el débil, egoísta y acaparador, y por sí mismo eligió la posesión que consideró más valiosa. Dios premió a Abraham por su falta de egoísmo, le prometió la tierra de Canaán, le dio el derecho a la tierra y se deleitaba con los tesoros de esa región. Desde la colina de Betel podía ver la hermosura y todo era suyo, y le permitió muchos descendientes más numerosos que la arena del mar. En ese momento él no tenía ningún hijo, pero lo aceptó por fe. Hebrón era una ciudad antigua de Judá que estaba a 30 kilómetros al sureste de Jerusalén, en la unión de todas las rutas principales de la región. Ya dijimos que más o menos sería por esta parte, más o menos, aquí estaría Hebrón, de la región. Estaba en una elevación pronunciada del terreno, aproximadamente 1000 metros o 3040 pies de altura sobre el nivel del mar. Era más antigua que Menfis en Egipto. Según Josefo, había un viejo roble desde la creación del mundo. Rodeando la ciudad había olivos, viñedos, fuentes de agua, pozos y pastos. ¿Para qué necesitaba los pastos? Para sus ganados. La cueva de Macpelá, que Abraham compró para tumba de Sara, estaba muy cerca. Fue la tumba de Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea. Desglose. La verdadera prosperidad siempre viene de la mano de Dios. No es el resultado de esfuerzo personal o de circunstancias favorables o amistades correctas. Abraham demostró que la verdadera prosperidad no es algo intrínseco y se relaciona con la bondad y el amor de Dios. Los bienes materiales no son la máxima expresión de prosperidad. Aunque sirvan las mejores cosas, son intangibles. Salud, armonía, familia, descendencia, paz con Dios, protección divina, son cosas que debemos anhelar por encima de cualquier riqueza material. Desglose. Debemos esforzarnos en ser diligentes y disciplinados en la mayordomía. La prosperidad no es el resultado de esfuerzo personal,
pero sí debemos tener hábitos y estrategias que colaboren con el cumplimiento de las metas establecidas en la planificación personal y familiar. No todo es espiritual. Dios espera que seamos buenos mayordomos. Debemos ser responsables, cuidando lo que Dios nos permite disfrutar. Todo pertenece a Él y nosotros habremos de dar cuentas del uso que le demos. La buena mayordomía es un esfuerzo intencional, cotidiano, no es espontáneo, debemos vivirla. Para eso es muy buena mi esposa. Mantener una vida de devoción a Dios y adorarlo es la cura contra los males de las riquezas. Podemos afanarnos por aumentar las riquezas, incluso con esto descuidamos las cosas importantes de la vida. Debemos ser humildes en sumisión a Dios para evitar el desenfoque. Abraham edificó un altar para no olvidar lo importante. Cuando se tiene una vida de devoción y se cultiva una relación cotidiana y diaria con Dios, es más difícil caer en el error de quitarlo de su primer lugar. Vamos a ver ahora las últimas preguntas. La cuarta, ¿cómo dice la sociedad que puedes asegurar tu prosperidad? Para la sociedad, los ceros que tengas en tu cuenta de cheques es lo que determina tu éxito. Pero no siempre esto sucede así. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que a veces solamente tener ceros. Recientemente, al parecer, un cantante de One Direction se arrojó desde un tercer piso en Buenos Aires, Argentina. Tenía todo y sin embargo estaba atado a las drogas. Y esto propició, no sabemos si sea la causa de lo que le llevó a esa estúpida decisión. ¿Por qué la adoración es una buena respuesta para recibir las bendiciones de Dios? Porque si nos acordamos de Él en todo momento, y nos importa más servirlo a Él que obtener ganancias, inclusive de manera ilícita, entonces Dios nos va a bendecir. Y nos bendice desde el momento en el que no estamos en la calle, desde el momento en el que tenemos una profesión con la cual nos podamos defender, tener lo suficiente como para poder trabajar. Y eso es una bendición que hay que agradecerle día con día. 5. ¿Cómo definirías la palabra riquezas en tus propias palabras? Hacer obras buenas en el cielo. Porque solamente acumular lo único que nos lleva es la avaricia. Y hay mucha gente que muere por tener cada vez más bienes materiales, pero se pierde en su vida espiritual. ¿Cuándo el resultado de Dios ha sido mayor de lo esperado? Cuando venimos aquí, cuando lógicamente jamás pensé de que primera me adaptaría y segunda llegaría a ser ciudadano de este país. Y en eso influye desde luego mi esposa, pero también la bendición que Dios me ha concedido. Muy bien, vamos por último a nuestro versículo final. Génesis 14:16. Así recuperó todos los bienes. Aquí tantito. Lot había perdido todo porque había en su momento sido víctima de una guerra en la cual él fue robado literalmente. Sin embargo, Abraham lo salvó. ¿Qué significa? Que Abraham tenía muchísimo más poder que Lot, aunque él tuviera la mejor tierra. Y también rescató a su sobrino Lot junto con todas sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Génesis 14:16. Pese a lo que le había hecho Lot, Abraham lo perdonó y tan lo perdonó que hasta lo salvó. Eso es no tener rencor. Vamos a hacer nuestra última oración. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido conocer
lo que hizo Abraham con Lot, un acto de paz, un acto de bondad. Y tú lo premiaste con una promesa de que la descendencia de él iba a ser como polvo de la tierra. Pero sobre todo, Señor, demostraste que lo que tú quieres que haya entre tu familia, entre los hijos, entre tus hijos, es el amor, es la bondad. Que no importen los bienes, sino importe la paz. Y para eso, Señor, debemos amarte a ti más que a cualquier riqueza. Todo eso te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.